Desde el foro de la CAF en Panamá, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a su par ecuatoriano Daniel Noboa un diálogo sobre la guerra comercial. En su discurso, Noboa no le respondió. Ambos mandatarios coincidieron en actos protocolarios sin que el diálogo fluyera. Colombia incluyó al arroz ecuatoriano en la lista de productos que importará, con un arancel del 30%. La medida inquieta a los productores porque el vecino país compra el 90% del excedente nacional. El Ejecutivo envió a la Asamblea 2 leyes urgentes. En una propone crear zonas mineras protegidas por Fuerzas Armadas para asegurar la inversión privada y que el sector eléctrico garantice la delegación de proyectos al sector privado. La otra ley busca la eficiencia de los gobiernos seccionales. Las casas de Luisa González y del asambleísta correísta Patricio Chávez fueron allanadas. La Fiscalía busca información sobre el financiamiento ilícito con dinero de Venezuela de la campaña presidencial de 2023. El gobierno niega una persecución. Testimonios de los ecuatorianos detenidos en las redadas de ICE dan cuenta de maltratos, la pérdida de sus documentos y de la dificultad para conseguir un abogado que los represente. Un bus de pasajeros y un camión quedaron atrapados por un deslizamiento en la vía Gualaceo-Limón-Indanza debido a las fuertes lluvias en Azuay. Tuvieron que caminar entre lodo y agua para continuar el viaje. Hay 3 provincias afectadas por el invierno. Avance histórico. Científicos españoles crearon una terapia compuesta por 3 inhibidores que logró por completo eliminar tumores pancreáticos en ratones. Se trata de uno de los cánceres más letales. Sorpresa en el mercado de pases internacional. El ecuatoriano Kendry Páez fue cedido en préstamo al River Plate de Argentina. Miércoles 28 de enero, amigos, buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar con las intervenciones de los presidentes de Ecuador y Colombia en el marco del Foro de Desarrollo Económico que se lleva a cabo en Panamá. ¿Hubo acercamientos entre ambos mandatarios tras la guerra comercial? Tenemos la información. Bienvenidos. Panamá, una salida a la crisis. Sí, una vez más, Gustavo Petro invitó públicamente a Daniel Noboa a establecer un diálogo bilateral. Lo hizo durante su intervención en el Foro Económico Internacional. Sin embargo, el presidente ecuatoriano, que también participó en ese evento, ignoró el llamado. Joel Vanegas nos cuenta que Noboa terminó sorpresivamente su agenda en Panamá y está a horas de regreso al Ecuador. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su homólogo colombiano Gustavo Petro coincidieron en el foro de la CAF en Panamá, sin que hasta el momento se haya confirmado una reunión oficial entre ellos. Los presidentes coincidieron en algunas actividades, como la observación del Canal de Panamá desde un balcón. Se vio a Noboa dando la espalda a Petro, ubicado a pocos centímetros. En otro momento estuvieron cara a cara acompañados de sus cancilleres en una reunión informal con otros mandatarios. No se vio que dialogaran. En la fotografía oficial del evento, el presidente colombiano no apareció. Ya en las intervenciones oficiales, Petro invitó a Daniel Noboa a conversar y superar la guerra comercial que emprendieron ambos países. Enfocó su discurso en promover el diálogo para resolver conflictos y crear una alianza para enfrentar al narcotráfico. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos. Luego invitó nuevamente a Noboa a dialogar. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Así intentó responder a los reclamos del presidente de Ecuador de que Colombia no ha tomado acciones para controlar la frontera común. Y apenas Petro se bajó del escenario, fue el turno del presidente ecuatoriano, que advirtió que el país atraviesa un momento crítico en materia de inseguridad. El Ecuador está al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza. En sus 14 minutos de intervención no se refirió a la invitación que minutos antes le hizo el presidente colombiano, pero habló de capturar a los líderes del narcotráfico sin que importen las fronteras.
Y a los criminales, tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros. Aunque la agenda del presidente Noboa en el foro se extendía hasta mañana, se confirmó que decidió volver inmediatamente al país para retomar su agenda presidencial desde este jueves. Un tema de estado, de emergencia, que tuvo que el presidente suspender sus 2 días que iba a estar aquí en el foro de la CAF, en todos los actos que se habían planificado, y pues está ausente, pero está aquí la mitad del gabinete de ministros de Ecuador. Hasta el momento no se han detallado las razones de esta decisión. Mientras tanto, Colombia suspendió todo envío de crudo para su transporte a través de oleoductos ecuatorianos. Ahora enviará el petróleo por tanqueros hasta un sistema ubicado a 500 metros de la frontera con Ecuador. Diego Puente explica cómo se ejecutará ese mecanismo. Colombia suspendió todo el transporte de su crudo por oleoductos ecuatorianos. La mañana de este lunes, autoridades energéticas de ese país confirmaron a Televistazo que dejaron de usar la infraestructura nacional debido a la imposición de la nueva tarifa de transporte de $30 por barril y a la restricción de movilización en la frontera que rige desde diciembre. Según cifras de noviembre de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, Colombia transportó cerca de 591.000 barriles, 307.000 por el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y 284.000 barriles por el oleoducto de crudos pesados OCP. El crudo que pasaba por OCP dejó de transportarse en diciembre debido al cierre de la frontera en el sector de San Miguel, entre Sucumbíos y el Putumayo, que dispuso el gobierno de Daniel Noboa. En ese punto, el crudo colombiano pasaba la frontera por tanqueros. Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisémonos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí. Las empresas que operaban en Colombia firmaron contratos de transporte con el Ecuador que, según los especialistas, no se estarían cumpliendo. La prudencia siempre de las empresas para mantener una buena relación es ir viendo cómo se van desarrollando las circunstancias antes de entrar justamente a cualquier litigio internacional o nacional o contractualmente donde se ponga justamente la sede para resolver los conflictos. Sin embargo, el crudo colombiano seguía fluyendo por el SOTE, pero desde las 10 de la mañana del 23 de enero, cuando Ecuador alzó las tarifas de $3 a $30 por barril, Colombia decidió parar el flujo de su crudo. Ese país activó un plan para usar tanqueros que transporten el crudo hacia los descargaderos de Babillas y Zeus, en Huila, a 540 kilómetros de distancia de la frontera. El presidente Daniel Noboa envió 2 nuevos proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Se trata de una ley orgánica para inversión privada en los sectores estratégicos de minería y energía y una reforma para eficiencia del gasto de los gobiernos seccionales. Paul Romero informa sobre cómo se desarrollará el trámite de ambas propuestas en el legislativo. Los nuevos proyectos de ley calificados de urgentes en materia económica fueron presentados este miércoles en la Asamblea por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía tiene 18 artículos. El gobierno pretende generar ingresos fiscales y divisas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal con inversión privada. Propone 2 caminos. 1. Reactivar inversiones para incentivar la creación de clústeres mineros integrales y frenar la minería ilegal. 2. Concesionar y delegar a privados el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos que la Corte Constitucional observó al Ejecutivo el pasado 10 de enero sobre este tipo de delegaciones en esos sectores. Estamos incorporando esas disposiciones que ellos estiman que deben ser muy explícitas para permitir la inversión desde el sector privado. El otro proyecto económico urgente propone una reforma para que los gobiernos autónomos descentralizados destinen mínimo el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas, señaló Herrería. La falta de obra de inversión social, de desarrollo social en las comunidades autónomas crea una presión al Estado central. Según el Ejecutivo, en 2024 los gobiernos seccionales destinaron más del 60% del presupuesto a gasto corriente.
La Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar los 2 proyectos económicos urgentes. Y profundizando en la propuesta de uno de estos proyectos de ley, el gobierno precisa la protección de las Fuerzas Armadas a las empresas mineras para garantizar la explotación de los recursos naturales. Además, reemplaza la licencia ambiental por una autorización, entre otros cambios, incluidas en este proyecto económico urgente para fortalecer los sectores estratégicos de minería y también de energía. Para generar ingresos al Estado, el gobierno envió el proyecto económico urgente que propone reformas en 2 áreas estratégicas, minería y energía. En minería busca mayor inversión privada nacional y extranjera con la creación de zonas de explotación con acceso a infraestructura y servicios como interconexión eléctrica, abastecimiento de combustible, vías y condiciones preferenciales para adquirir explosivos para actividades de explotación. Las áreas mineras tendrán protección y seguridad de las Fuerzas Armadas para el personal, instalaciones, equipos, para prevenir y neutralizar actividades ilegales. Según el proyecto, la legislación actual ha permitido la expansión de la minería ilegal, amenazando a la actividad legal, que en 2025 exportó $3.500 millones. El concesionario minero, así como las plantas de beneficio, deberán pagar como regalía al Estado entre el 3 y 8% de las ventas, adicional a los impuestos a la renta e IVA. Se sustituye la licencia ambiental, requisito vigente desde hace 16 años, por una autorización ambiental. Según el Ejecutivo, todos estos factores retrasan la inversión y postergan el ingreso de tributos. En electricidad, el gobierno propone habilitar esquemas excepcionales de concesión ante la falta de recursos estatales para inversión pública en el sector. Así, según el proyecto económico urgente, el riesgo se trasladará a los operadores privados, que en cada proyecto concesionado se calcula una inversión de $100 millones. El objetivo es reducir el déficit con la diversificación de la matriz energética, eliminar los apagones durante la época de estiaje, como los del 2024, que dejaron pérdidas por aproximadamente $2.000 millones. Caja Chica, otro lastre correísta. La Fiscalía investiga a dirigentes de la Revolución Ciudadana por presunta delincuencia organizada destinada al lavado de activos. El organismo sospecha que desde Venezuela ingresaron fondos ilícitos para la campaña presidencial del año 2023. Esta madrugada allanó 3 domicilios, entre ellos el de la ex candidata presidencial de esa organización política. Fabiola Santana con los detalles del operativo. Un nuevo golpe a la Revolución Ciudadana se produjo esta madrugada. La Fiscalía allanó los domicilios de la ex candidata presidencial Luisa González, del asambleísta Patricio Chávez y de la militante y ex superintendenta de compañías Suad Mansur. El caso fue denominado por la Fiscalía Caja Chica y por la Policía Cero Impunidad. Indagan el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, pues la Fiscalía presume que ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. En ese entonces, el binomio de la RC era Luisa González Andrés Arauz. Además de González, Chávez y Mansur, son investigados el expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, la abogada Vivian Hernández y los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera, pero ellos están fuera del país. Correa expuso en redes sociales el documento de notificación que fue ordenada este martes a las 19:30 por Carlos Alarcón, fiscal general encargado, tras conocer una denuncia con reserva de identidad del 12 de enero. Este martes fueron gestionadas las boletas de allanamiento que se ejecutaron desde las 3 de la mañana. A Luisa González le incautaron 3 celulares, 31 dispositivos de almacenamiento, una computadora, un iPad y agendas personales. Al asambleísta Chávez, 4 celulares, 3 tablets, 5 laptops, 5 chips y una caja fuerte. Y a Mansur, 3 celulares y una cámara fotográfica. Los allanamientos se convirtieron en la primera diligencia de esta investigación, que avanzará de acuerdo a la información que se extraiga de los celulares de los investigados. Y las denuncias de un financiamiento externo a las campañas del correísmo no son nuevas.
tiene su origen desde el año 2009, cuando se los acusó de recibir dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Hoy, la relación con el exdictador Nicolás Maduro abre las investigaciones sobre si hubo recursos venezolanos en sus últimas campañas. Patricio Díaz con un recuento de estos casos. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios. Es el Mono Jojoy, quien fue uno de los líderes de las FARC. El video fue revelado en 2009 y a esto se sumó uno de los supuestos diarios de Raúl Reyes, otro líder de la guerrilla abatido en el bombardeo a Angostura. Ahí también se mencionaban los presuntos aportes. La dirigencia del entonces Alianza País y el propio presidente Correa negaron aquello, acusaban a la derecha. Supuestas declaraciones a través de videos, acusaciones falsas, testimonios apócrifos, en suma, un tinglado prefabricado para hacer daño a la política soberana del Ecuador. En 2018, Alexander Duque, otro supuesto miembro de las FARC, fue expuesto por medios desde Colombia como colaborador de la fiscalía de ese país y ratificaba, según él, ese presunto respaldo económico. En 2021, durante la campaña presidencial de Andrés Arauz, la revista Semana de Colombia señaló, en cambio, a uno de los miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que supuestamente les confirmó aportes de esa guerrilla. Arauz salió a desmentir aquello. Eso es fake news, es noticia falsa. Nosotros no hemos tenido ningún contacto. Las nuevas denuncias tienen que ver ahora con Venezuela y con la candidatura de Luisa González. Un informe de inteligencia estadounidense mencionado por CBS News señalaba que supuestamente su campaña tuvo el apoyo financiero de Nicolás Maduro. Luego de su captura, el 3 de enero, las voces de que apoyó organizaciones políticas afines crecieron. Y en la asamblea, el oficialismo expuso presuntas relaciones adicionales de esa dictadura con la Revolución Ciudadana. Dirán que Maduro lideraba el cartel de los soles y que ese dinero financió a la RC. A partir de allí, la historia del fascismo tiene una constante: aniquilar la verdad. Ahora representantes de ese movimiento enfrentan una investigación de la Fiscalía, otra de la Asamblea y un proceso en el TCE por supuestamente no presentar sus cuentas de 2023, de acuerdo a la ley. Migración. Redadas fuera de control. Comunidades de migrantes en Estados Unidos temen por su futuro ante las redadas, desde propietarios de comercios hasta estudiantes, entre ellos uno de origen ecuatoriano de una universidad en Georgia, hablan sobre cómo esta situación perjudica la convivencia pacífica. Incluso una congresista estadounidense de origen somalí fue agredida en una conferencia sobre los alcances de los operativos contra indocumentados. Las protestas se realizan con activistas pro-inmigrantes organizados en manifestaciones en Minneapolis y otras ciudades con alta población migrante, hasta con marchas en escuelas para pedir protección para los alumnos. En una secundaria del condado Gwinnett, en Georgia, 800 estudiantes hicieron una marcha en el campus para exigir una política formal que demande a agentes federales portar una orden si necesitaran ingresar a los establecimientos. Los jóvenes contaron cómo sus familias han tenido problemas en casa y temen que les pase lo mismo en los colegios. Tengo un tío que ha sido detenido y posiblemente deportado y no puedo verlo. Nuestros líderes nos han fallado, dice Christopher. Otro joven, Santiago, de origen ecuatoriano, dice que la situación actual lo tiene lejos de su madre. Mi mamá es de Ecuador. Actualmente está allá porque tiene miedo, señala. El dueño de este restaurante griego en Minneapolis narró cómo los agentes de ICE se llevaron a uno de sus empleados a pesar de tener permiso de residencia. En la noche del martes, la congresista del Partido Demócrata, Ilhan Omar, de origen somalí, una comunidad contra la que también se ha enfrentado el presidente Donald Trump, fue atacada por un hombre que le roció una sustancia en aerosol cuando participaba en una conferencia. El atacante fue identificado como Anthony James Kazmierczak, fue detenido y enfrenta cargos por asalto sin derecho a fianza. Mientras que en las calles de Minneapolis aumentan los reclamos para exigir que la Agencia de Inmigración y Aduanas se retire de la ciudad.
Las lluvias de las últimas horas han causado deslizamientos que generan daños en vías de Morona Santiago, Azuay y El Oro también. Hay carreteras cerradas y otras en las que se ha hecho limpieza para tratar de reabrir la circulación. Luis Alfredo Zúñiga con las imágenes de las afectaciones. En Morona Santiago hay afectaciones por las lluvias que causaron deslizamientos en las vías. El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la carretera Limón-Indanza-Gualaceo está cerrada. Al ECO 911 llegó una alerta pasada la medianoche debido a un gran deslizamiento de tierra que cubrió por completo la vía en el sector Cerro Bosco. A esa hora circulaban por la vía un bus interprovincial y un camión que quedaron atrapados en medio del material que seguía cayendo desde la montaña. Personal de rescate se movilizó para atender a los 10 pasajeros, que según las autoridades no sufrieron heridas y fueron evacuados. Aún continúa la limpieza de escombros. Las vías de la provincia de Azuay también se vieron afectadas. En la carretera Paute-Guarumales-Méndez ocurrieron deslizamientos que obstaculizaron el paso en el sector Amaluza. De momento está cerrada. Mientras tanto, los conductores pueden tomar la ruta Paute-Sixic-Chiguinda-Gualaquiza. Otra de las vías afectadas es la cuenca Molleturo, que está parcialmente habilitada. Las grandes rocas que cayeron el martes en el kilómetro 69 ya fueron retiradas, pero en la madrugada hubo nuevos deslizamientos en el kilómetro 49. Sin embargo, el tránsito está habilitado, pues los vehículos pueden circular por la variante que existe en la misma zona. En la cuenca Girón Pasaje también hay deslizamientos, por lo que en el sector Santa Isabel solo pueden recorrerla autos livianos. Finalmente, en la provincia de El Oro fue habilitada nuevamente la vía Balsas-Río Pindo, en el sector Tinajas, luego de que con maquinaria se retiró el material que dejaron otros deslizamientos. El cierre duró aproximadamente 4 horas. La proliferación de mosquitos asociada en la etapa invernal altera la rutina escolar y también la rutina sanitaria. En planteles educativos de la costa y la Amazonía, la presencia masiva de estos insectos obliga a reubicar clases y a activar protocolos. Odette Camacho informa que las autoridades intensifican fumigaciones y controles para reducir el riesgo de enfermedades como, por ejemplo, el dengue. El aula deja de ser el lugar para aprender cuando los mosquitos toman espacio. Tengo aquí unas niñas estudiando y me dicen que sí, papi, hay muchos mosquitos, tuvieron que sacarnos al patio, a lo que son los pasillos para no las clases y a mí me picaban, dice, era incómodo. La presencia masiva de mosquitos encendió las alertas en el sistema educativo de la provincia de Los Ríos. En Babahoyo, estudiantes de 2 cursos de las unidades educativas fiscales Juan Eber de Soto y Ciudad de Babahoyo tuvieron que recibir clases en exteriores. Frente a este escenario, los ministerios de Educación y Salud coordinan acciones en 432 planteles de la provincia. Las medidas incluyen mingas con padres de familia y docentes para eliminar basura, destruir posibles criaderos y limpiar bancas y pisos, además de fumigaciones con insecticidas. Con la finalidad de precautelar la salud de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa, ese día nos acogemos a las clases no presenciales. Está previsto que la campaña de fumigación se extienda por un mes. Napo, donde ya se registran 48 casos de dengue en lo que va del mes, también se intensifican las campañas de fumigación en instituciones educativas de su capital, Tena. 2 equipos de 8 trabajadores sanitarios, entre rociadores y abatizadores, recorren los centros educativos y viviendas cercanas. La campaña se concentra principalmente en los sectores con mayor número de casos de dengue, Eloy Alfaro y Mariscal Sucre. Además, se desarrollan charlas dirigidas a estudiantes y docentes como parte de la prevención. Lo que siempre les decimos nosotros es, en los tanques lávenle una vez por semana, recipientes que no valen, bóteles en una fundita, envíenles en el recolector de basura. Si es que hay llantas, guárdeles bajo techo o llénenles con tierra, siembren una planta, porque esa es la manera de prevenir. El Ministerio de Salud insiste en que la eliminación de criaderos en los hogares y planteles es clave para frenar la transmisión. Sí, Teo, vamos ahora con un tema preocupante que persiste. Hablamos de la reactivación de un movimiento de tierra en la comunidad indígena de Cuturibí, en Pujilí, que pone en riesgo viviendas y amenaza uno de los 6 sistemas de agua potable del cantón. Grietas de más de 1 metro de profundidad atraviesan una línea de conducción que aporta 16 litros por
por segundo, un caudal clave para un sistema que opera por debajo de su capacidad, como lo muestra a continuación Sandy Espinosa. La tierra continúa abriéndose en la comunidad indígena de Cuturibí, en el cantón Pujilí, en Cotopaxi, donde la reactivación de un antiguo movimiento de masas avanza sin pausa. La magnitud del fenómeno llevó a la Secretaría de Gestión de Riesgos a declarar alerta naranja en un polígono de 250 hectáreas, catalogado como zona de alta vulnerabilidad. Entre las grietas de más de 1 metro de profundidad, cruza uno de los 6 sistemas de agua potable que abastecen a Pujilí. Se trata de la línea que se alimenta de una vertiente ubicada en la parte alta de Cuturibí. Al menos 300 metros de tubería de PVC quedaron expuestos y, por su rigidez, cualquier nuevo desplazamiento del terreno podría comprometer el suministro de agua. Es una red que tenemos una medición de 16 litros por segundo normalmente en términos medios, y pues que de cortarla afectaría en un 30 o un 40% al total de abastecimiento de los usuarios que tenemos en el cantón Pujilí. Una eventual interrupción de esta línea agravaría aún más la crisis hídrica que ya enfrenta el cantón, donde el sistema produce 30% menos de la capacidad necesaria. Como medida inmediata, la empresa de agua potable reemplazará el tramo de tubería que atraviesa la zona de mayor riesgo, aproximadamente 20 metros. Pero el problema va más allá del sistema de abastecimiento. El movimiento de masas en Cuturibí, que comenzó con fisuras de una decena de viviendas, escaló a un escenario crítico. Un censo de la Secretaría de Gestión de Riesgos determina que 77 casas ya no son habitables y otras 51 empiezan a presentar daños estructurales. Algunos propietarios evacuaron sus viviendas y otros improvisaron carpas para resguardarse. Mi casa ya está partido todo, entonces me dijeron las autoridades que vinieron que salga de aquí inmediatamente, entonces yo busqué un cuartito de arriendo por acá abajo por La Gloria. ¿Y cuánto paga usted? Yo pago $50 mensual. Con la declaratoria de alerta naranja, el municipio de Pujilí busca reubicar a las familias en riesgo y evitar que colapse un sistema de agua potable que ya opera al límite. Seguimos informando. Un intenso temporal invernal golpea a España. Se trata de la borrasca Kristin, una tormenta que provocó nevadas en Madrid y otras ciudades. El fenómeno además puso bajo alerta a millones de personas en el sur del país por riesgo de inundaciones. Veamos. Un temporal invernal provocó una nevada en Madrid. Los parques y calles de la capital española se cubrieron de blanco por la borrasca Kristin, que golpea a varios países de Europa. En la sierra, las condiciones climáticas fueron más severas. Decenas de conductores tuvieron que ser auxiliados y dejar sus autos debido a la nieve y el hielo acumulado en las vías. El clima extremo también se sintió en Valencia, donde las clases fueron suspendidas. La nevada provocó el cierre de más de 90 carreteras, retrasos en los vuelos y en el servicio de transporte público. Pero lo peor se concentra ahora en el sur y el este de la península, así como en Baleares. Ahí la borrasca golpea con lluvias y fuertes vientos. En Andalucía, las autoridades emitieron una alerta roja en 36 municipios de Almería por ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, mientras que en Málaga y Cádiz se ordenó el desalojo de 5.000 viviendas por el aumento del nivel de los ríos. Kristin es la cuarta borrasca que golpea a España en menos de 2 semanas. Según el pronóstico, será corta, pero provocará condiciones de alto riesgo. Y la tormenta Kristin deja a 4 muertos en Portugal, innumerables daños y a más de 1 millón de personas sin electricidad. Se calcula que al menos 3.000 ecuatorianos estudian en ese país. Carla Delgado en el siguiente reportaje nos muestra que conversó con algunos compatriotas afectados. Veamos. La tormenta Kristin azotó Portugal durante la madrugada y fuertes ráfagas de viento que alcanzaron hasta 150 kilómetros por hora. Según reportes oficiales, el fenómeno ha provocado la muerte de al menos 4 personas, graves daños materiales, inundaciones y deslizamientos de tierra. Varias estructuras y vehículos quedaron destruidos. Aunque no existe un número exacto, se estima que al menos 3.000 ecuatorianos estudian actualmente en Portugal, varios de ellos en las zonas afectadas por la tormenta. Cintia Cadena, estudiante de nutrición en Leiria, una de las ciudades impactadas por el temporal, relató que el fenómeno tomó por sorpresa incluso a los propios portugueses. Como fue en la madrugada, yo estaba dormida y
el estruendo, el sonido del viento y todo hizo que quedara un poco asustada con todo. Y por el momento está suspendido el servicio del agua, la luz y realmente contamos con poca señal. Televistazo se contactó con la Cancillería ecuatoriana. Sin embargo, las autoridades indicaron que hasta el momento no cuentan con información oficial. La información disponible proviene por ahora de entidades locales y de estudiantes que residen en Portugal. Ventajosamente no hemos tenido ningún registro de algunos de nuestros estudiantes con heridas o afectados por este acontecimiento de la naturaleza. En redes sociales, ecuatorianos difundieron videos que muestran ciudades a oscuras debido a la interrupción de servicios básicos como la energía eléctrica, sin que hasta ahora se conozca cuándo será restablecida. Se estima que 1 millón de personas no tienen electricidad. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó una nueva operación militar en Venezuela durante una audiencia en el Senado. El Comité de Relaciones Exteriores lo interrogó por las acciones que llevaron a la detención del dictador venezolano y cuestionaron si valió la pena hacerlo, pues la dictadura continúa. Rubio defendió el operativo, asegurando que Venezuela está mejor ahora que cuando estaba Maduro. La operación militar estadounidense en Venezuela y su falta de notificación en el Senado llevaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a comparecer hoy ante el Congreso. Hay algunos legisladores elogiaron las acciones de Donald Trump y Rubio, asegurando que con la captura de Maduro salvaron las vidas de muchos estadounidenses. Otros cuestionaron si realmente valió la pena hacerlo. Las mismas personas gobiernan el país. La vicepresidenta de Maduro ahora es presidenta interina, dijo la senadora demócrata Jane Shaheen, y agregó, en el proceso solo hemos cambiado un dictador por otro. Rubio, quien fue interrumpido por un manifestante a favor de Maduro, defendió las acciones contra el dictador y las relaciones con Delcy Rodríguez, alegando que es un proceso de transición complejo. Ese régimen, como todos entendían, se sustentaba en la corrupción. Simplemente reconocemos la realidad y es que debemos trabajar con quienes están a cargo del gobierno, dijo. Para el funcionario, la presencia de Maduro era un bloqueo y asegura que desde su detención, el panorama venezolano ha cambiado. Sin duda estamos mejor hoy en Venezuela que hace 4 semanas y creo que estaremos mejor en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses de lo que habríamos estado si Maduro todavía estuviera allí. Los senadores cuestionaron si la incursión fue un acto de guerra, a lo que Rubio respondió que no. También le exigieron explicaciones de cómo el dinero de la compra del petróleo a Venezuela no será usado nuevamente por el narcotráfico. El alto diplomático explicó que el dinero estará en una cuenta controlada por el Departamento del Tesoro y que el régimen está obligado a enviar un presupuesto mensual para tener acceso a él. Rubio también descartó que planeen una nueva acción militar en Venezuela y dijo que ahora se enfocan en reactivar la presencia diplomática estadounidense en Caracas. Y en India, una cámara de seguridad captó el momento en el que una avalancha cubrió a un área turística en los Himalayas. El hecho ocurrió durante la madrugada en la región de Cachemira, cuando toneladas de nieve se desprendieron de una montaña y avanzaron rápidamente hacia una zona hotelera. El manto blanco cubrió las estructuras, pero no se reportaron víctimas. Científicos españoles lograron un avance sin precedentes en la lucha contra el cáncer de páncreas. Crearon una terapia compuesta de 3 inhibidores con el que lograron eliminar por completo tumores pancreáticos en ratones. El hallazgo marca un hito en la investigación contra uno de los cánceres más letales. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, un grupo de científicos liderados por el oncólogo molecular Mariano Barbacid lograron un hito en medicina. Erradicaron tumores pancreáticos en ratones. Una terapia, una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además
hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer. La terapia consiste en la combinación de 3 compuestos que evitan que las células tumorales crezcan. Los investigadores implantaron tumores de 6 pacientes con cáncer de páncreas en 18 ratones inmunodeficientes. Y tras aplicar la medicación, los tumores desaparecieron completamente. 6 meses después, sin tratamiento, los animales continuaron libres de la enfermedad y no presentaron toxicidad asociada a la terapia. Que el tumor desaparece, que no se producen resistencias y un tercer aspecto muy importante también, que no hay efectos secundarios. Los científicos advierten que aún queda camino por recorrer antes de iniciar ensayos clínicos en humanos para demostrar su seguridad y eficacia. Sin embargo, son noticias esperanzadoras. Israel apagó el reloj público que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás en octubre de 2023. El dispositivo había sido instalado en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Contaba día a día, minuto a minuto, cuánto tiempo habían permanecido cautivados los 251 rehenes capturados por milicianos palestinos. Cumplida la entrega del último de los cuerpos, el apagado del reloj marca un cierre simbólico tras 844 días de sufrimiento de familiares y amigos de las víctimas. Y un accidente aéreo deja 5 muertos en India. La aeronave, un Learjet 45 de tamaño mediano, había sido contratada para un desplazamiento oficial. Había despegado de Mumbai y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati, en el oeste del país. Entre las víctimas está el viceprimer ministro del estado indio de Maharashtra. Las causas de la tragedia continúan bajo investigación. Y es momento de revisar las novedades tecnológicas para este miércoles. En Ámsterdam se realizó por primera vez una neurocirugía guiada por un holograma. Además, los científicos observan a una vaca llamada Verónica que aprendió a usar a voluntad una escoba para poder rascarse distintas partes del cuerpo. Los detalles con Ana María Palacios. Dit is wat je ziet als je door de bril heen kijkt. En un centro médico universitario de Ámsterdam se realizó por primera vez una neurocirugía usando un holograma, una especie de copia virtual del cerebro del paciente que permitió a los cirujanos operar con mucha mayor precisión. Este procedimiento no se había llevado a cabo antes en ningún otro lugar del mundo. Deze bril moet de kans van slagen. Juegos para adultos, actividades creativas y juguetes con inteligencia artificial se encuentran entre las principales tendencias de este año en la feria de juguetes más grande del mundo, celebrada en Nuremberg, Alemania. Hay carros de carreras modificados con IA y robots capaces de reconocer rostros, gestos y objetos. Alrededor de 2.300 expositores de 70 países presentan sus novedades en la feria, que se extenderá hasta el 31 de enero. La vaca llamada Verónica ha sorprendido a la comunidad científica porque utiliza una escoba para rascarse diferentes partes del cuerpo. Un estudio documentó el uso intencional de esta herramienta y revela que las vacas podrían poseer habilidades cognitivas avanzadas. Tenemos más noticias. España extraditará al ecuatoriano Alex Iván Alcíbar Bautista, alias Ronco, quien está acusado de 2 delitos: delincuencia organizada y secuestro extorsivo. Alcíbar, de hecho, es hermano del negro Willy, líder del grupo Los Tiguerones, a quien la justicia española dejó libre hace pocas semanas. Era octubre del 2024. Un operativo en Tarragona, España, terminaba con la captura de 2 delincuentes buscados por la justicia ecuatoriana. Eran 2 hermanos, William Joffre y Alex Iván Alcíbar Bautista, acusados de participar, entre otras cosas, en la toma de las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil. La extradición de ambos estaba supeditada a que Ecuador presentara ante España garantías suficientes de buen trato, de mejoras en el sistema penitenciario, de no hacinamiento, entre otras cosas.
Y efectivamente, la justicia española asegura que ya recibió los documentos necesarios en los que el SNAI habla de las medidas adoptadas, que han sido para mejorar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los internos. Además, que han sido dirigidas a la mejora del tratamiento penitenciario, a paliar el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y a recuperar el control y gestos de las prisiones. Como España considera que son medidas concretas las que han sido implementadas y que se cumple con lo que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptan como cumplidas las garantías. Así que alias El Ronco será extraditado a Ecuador. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su hermano, alias el Negro Willy, señalado como el líder máximo del grupo Los Tiguerones. El Negro Willy fue puesto en libertad en diciembre, porque en ese momento los documentos no habían llegado a España, según lo que dijo la justicia española. Los plazos fijados en el proceso de extradición se cumplieron y el detenido quedó libre. Hemos enviado y con fecha. En ese momento el gobierno ecuatoriano protestó, aseguró que los documentos sí fueron enviados y que la liberación del Negro Willy representa un peligro no solo para Ecuador, sino también para España, lugar donde ha permanecido por lo menos durante los últimos 2 años. En cambio, el proceso de extradición de alias Ronco tenía fechas distintas, así que la justicia española sí alcanzó a recibir, revisar y aceptar los documentos. Por ahora él sigue preso y esperando ser extraditado en una fecha que aún no ha sido determinada. Triple asesinato en Durán. Según la policía, la pugna de poder entre bandas criminales ha desatado los ataques en ese cantón de Guayas. Además, en Guayaquil, un joven de 32 años fue asesinado y en Chimborazo se decomisaron cilindros de gas licuado. Estefanía Arias con el resumen de estos casos. El ataque ocurrió en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, en Durán. Según testigos, 4 hombres conversaban en una esquina del sector cuando criminales en moto llegaron y les dispararon. 3 murieron al instante. Aquí en el lugar habían 4 personas. Una de ellas está en el hospital Enrique Ortega. Tiene una herida de arma de fuego a la altura del abdomen. Lo que encontramos son 10 vainas aproximadamente, fijó el levantón criminalístico. La policía reveló que 2 de las víctimas eran cuidadores de carro, el otro taxista. Solo en esta semana Durán lleva al menos 10 personas asesinadas, a 7 días del despliegue de 1000 militares hacia ese cantón para reforzar la seguridad. Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en Sauces 3, norte de Guayaquil, la madrugada de este miércoles. La víctima estaba sentada en una banca junto a una jardinera cuando fue atacada por hombres armados. Según la policía, era el hijo del propietario de un local de organización de eventos muy conocido en esa zona del puerto principal. Militares de la Brigada de Caballería Blindada interceptaron un camión en Riobamba, provincia de Chimborazo, cuando transportaba 152 cilindros de gas licuado de petróleo de manera ilegal. Según las autoridades, los cilindros decomisados presuntamente estaban destinados a la comercialización ilícita. Durante el operativo no hubo detenidos. Las redes sociales una vez más se convirtieron en el ring político entre autoridades del gobierno central y Aquiles Álvarez cuando ya se acerca la audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil. Diego Cuenca describe las acusaciones de ambas instituciones del Estado que publicaron. Cada vez que se acerca una audiencia judicial del caso AAA, la pugna política se desata en redes sociales. Por un lado, las autoridades del gobierno de Daniel Noboa, quienes generan contenido contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los 21 procesados por tráfico ilegal de combustible. Y por otra parte, el alcalde que lanza acusaciones contra quienes lo atacan. Así lo hizo este martes en un video de 11 minutos que publicó en sus redes sociales. Quiero decirle al país y a los pueblos hermanos que hoy ven cómo sus niños y jóvenes se intoxican y destruyen sus vidas con droga que sale desde barcos bananeros ecuatorianos, que tenemos un poder judicial corroído hasta el fondo por el virus de la mafia. Parecería que lo único que importa es allanar para amedrentar a todas las voces incómodas al gobierno. Pero la lucha real contra la criminalidad organizada no la vemos por ningún lado. No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted. Es obvio que usted no sabe lo que está ocurriendo en el país porque no vive en el Ecuador.
Aunque el presidente Noboa no ha reaccionado a esas acusaciones, quien sí lo hizo fue José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública. 11 minutos para tratar de desviar la atención, como desviaste cientos de miles de galones de combustible con subsidio hacia tus millonarios negocios. Las pruebas se las practica frente a los jueces y todos las veremos en pantalla gigante como ofreciste. Esperamos que esta vez no intenten diferir la audiencia. Posteriormente, Cristian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH, que es la parte acusatoria, publicó un documento que demuestra que una compañía implicada en el caso cambió su defensa a pocos días de la audiencia, tal como lo advertimos. Otra maniobra dilatoria en el caso AAA fue el Corp. Despide a su abogado con hemorroides y ahora pide copias certificadas, selladas, numeradas y firmadas, de las más de 30.000 hojas del expediente, para que su nuevo abogado se siente a leer estos 4 días. Sigamos resistiendo. En su video, Álvarez aseguró que asistirá a la audiencia este sábado 31 de enero y anunció que visitará las embajadas para exponer con documentos la relación del narcotráfico con los puertos marítimos. Además, según él, sobre la mafia y el poder político de Ecuador. El correísmo denuncia persecución política tras los allanamientos al domicilio de 3 de sus líderes. La ex candidata presidencial Luisa González cuestionó al fiscal general y aseguró que no recibieron un centavo ilegal durante la campaña, mientras el oficialismo, en cambio, avanza en su propia investigación, pero desde el ámbito legislativo. Con gritos de apoyo, legisladores, dirigentes y figuras del correísmo recibieron a Luisa González, ex candidata presidencial, a la llegada a su sede en Quito, para exponer su versión ante los allanamientos de este martes a su casa, la de sus familiares, la del asambleísta Patricio Chávez, que también llegó, y la de Suad Mansur en Guayaquil. Directamente acusó al gobierno de persecución política, cuestionó al fiscal y rechazó los allanamientos. Ser perseguido por esa Fiscalía General del Estado es un honor, porque significa que somos gente honorable. Sobre el supuesto financiamiento de Venezuela a su campaña, pidió que se presenten pruebas, dijo que han justificado sus cuentas ante el CNE. La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo, ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie. Y señala que si se le investiga por las cuentas de campaña, en ese momento, ella no era presidenta de la Revolución Ciudadana. Estén vinculados a quien ejercía como presidenta y representante legal de la Revolución Ciudadana en ese momento, que es Marcela Guiñaga. Pero no persiguen a sus aliados, sino a sus opositores. Desde el oficialismo respondieron a las acusaciones de persecución política. Creo que ellos siempre van a tener eso en la punta de la boca, que se encargue la justicia y que se encarguen ellos de justificar si andan en actos que no corresponden. Diana Jacome, como presidenta de la Comisión de Transparencia, lidera en cambio la investigación legislativa sobre el presunto financiamiento de Venezuela al correísmo. Dice que ya tiene información del CNE y que si González quiere ir, puede hacerlo. Todos tienen derecho a la defensa. Si quiere venir a justificar cómo se financió su campaña, pues bienvenida, que justifique al país y de paso también a la Fiscalía. Esta investigación legislativa fue impulsada por la mayoría de ADN y en este caso tiene menos de 30 días para presentar un informe con sus conclusiones. Redadas. Un lío diplomático. Más de 23.000 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos desde el año 2024. Es un proceso cada vez más complejo y que en muchos de los casos usa a los hijos de los migrantes para poder ejercer presión. Carla Delgado nos presenta el testimonio de un compatriota que regresó hace unas cuantas semanas al país. Hace 3 años, Daniel Espín y su familia salieron de Ecuador. Cruzaron la selva, llegaron a Panamá y siguieron por tierra hasta entregarse en la frontera de Estados Unidos. Daniel cuenta que las autoridades le autorizaron iniciar el proceso de asilo con un permiso de trabajo. Se estableció en Detroit, Michigan, donde trabajó durante 2 años en cocina. No tiene antecedentes penales y su único objetivo era sostener a su familia. Todo cambió un miércoles al llegar a su trabajo.
Apagó el carro y fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Dice que mostró su permiso y explicó su situación migratoria. Nada importó. Permaneció 33 días en una celda con delincuentes comunes sin poder hacer llamadas. Junto a él habían cerca de 500 ecuatorianos. A la 1 de la madrugada, un detenido se ahorcó. ¿Y por qué es lo que pasa eso? Porque a la verdad la gente se desespera adentro, que están 2, 3, 4, 5 meses. Entonces la gente lo que quiere es su deportación voluntaria y no nos dan la deportación voluntaria. Durante su detención y para sobrevivir leía la Biblia y tomaba pastillas para dormir. Pero el golpe más duro no vino de los barrotes. Cuando logró comunicarse con su esposa, recibió, según su relato, una advertencia directa de un agente de ICE. Hazle que se regrese tu familia pronto, si no yo te cojo y te quito a tus hijos y les mando a un orfanato. El mensaje fue claro, los hijos como presión, los niños en moneda de cambio. Ante el miedo, Daniel pidió a su esposa que regresara a Ecuador. Historias como la suya se repiten entre migrantes que denuncian detenciones inhumanas y el temor constante a la separación familiar. En un diálogo con Televistazo, migrantes ecuatorianas en Estados Unidos revelan la situación que viven quienes son capturados por los agentes aduaneros de ICE. Denuncian que se quedan sin documentos personales y que conseguir un abogado de inmigración es prácticamente una odisea debido a la cantidad de casos similares. Estefanía Arias con los testimonios. De los 7 ecuatorianos detenidos desde el pasado 20 de enero en Minnesota, Estados Unidos, solo se ha conocido información pública del caso de Adrián Conejo y su hijo Liam. Un juez federal bloqueó la deportación de ambos, quienes se encuentran en un centro de detención de San Antonio, Texas. Minnesota se convirtió en el principal escenario de las redadas migratorias, donde las historias de ecuatorianos escondidos o capturados por ICE se han multiplicado en los últimos días. No hay un solo día que yo no reciba la llamada de alguna persona que conozco que me cuente que se llevaron al vecino, a la familia, a los hijos. No hay un solo día. Hay un lugar inmenso aquí, es donde están imprisionando a la gente, se llama Whipple Building. Estuve yo presente ahí, es fuertísimo, estremecedor ver los buses que llegan, los carros con vidrios tintados, uno tras otro, lleno de nuestros compatriotas. Una vez detenidos, la situación se agrava. Esta ecuatoriana denuncia que les quitan sus documentos personales. Han habido 20 personas llamándome un sábado, digamos, para sacar la cita y solo en los primeros 8 minutos es posible sacar un pasaporte. Colapsa el sistema en 8 minutos. A esto se suman las denuncias de malos tratos y el hacinamiento en los centros de detención. Me contó una de las personas cuando estaba adentro que... claro, habían gente golpeada, gente con heridas. Para los niños, el panorama también es aterrador. Uno maneja dejar al hijo en la escuela y en la esquina ve que están llevándose a alguien. ¿Cómo uno regresa a la escuela? ¿Cómo uno se va a trabajar no pensando que van a entrar a llevarse a los niños? Espero que el gobierno ecuatoriano también abogue por los derechos de nuestros ciudadanos aquí y lo que está ocurriendo, porque es demasiado intenso y necesitamos un pare a esto. La Cancillería, por su parte, señaló que ya se han contactado con los ecuatorianos detenidos por ICE y que el consulado de Minneapolis atiende con normalidad, pese a que el martes agentes federales intentaron ingresar a la sede, acción que fue impedida. Panamá, una salida a la crisis. Colombia endureció su postura frente al arroz ecuatoriano. El gobierno del vecino país anunció un plan para proteger su producción local que contempla bloquear el ingreso terrestre del grano por la frontera y aplicar un arancel del 30% en reciprocidad a la tasa anunciada por Ecuador la semana pasada. María Gabriela Carpio informa que la decisión preocupa a los arroceros ecuatorianos porque Colombia es su principal destino de exportaciones.
En medio de las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, el gobierno de Gustavo Petro oficializó el denominado Plan de Choque para proteger su producción arrocera. Mediante un comunicado, el Ministerio de Agricultura de ese país informó este miércoles que el plan incluye la aplicación de un arancel del 30% al arroz ecuatoriano, así como la restricción total del ingreso de estas importaciones vía terrestre por la frontera. La decisión impacta directamente al sector arrocero de Ecuador, que tiene en Colombia un mercado clave para la colocación de parte de su producción. Según datos del Banco Central, solo en 2024, Ecuador exportó a Colombia cerca de 63.000 toneladas de arroz, valoradas en 47 millones de dólares, mientras que entre enero y noviembre de 2025 se enviaron a ese país 48.000 toneladas. José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, menciona que ya existen estimaciones sobre cuál sería el impacto económico una vez que se aplique la sobretasa. El país dejaría de recibir 50 millones de dólares y si se incrementa esta tasa del 30%, estaríamos hablando que tendríamos que pagar una sobretasa de 15 millones de dólares anuales. La producción de arroz pilado en Ecuador bordea las 800.000 toneladas al año. De ese volumen, la mayor parte se destina al consumo interno, pero existe un excedente anual cercano a las 60.000 toneladas, que se exportan principalmente a Colombia. Por eso al gremio le preocupa qué pasaría con ese excedente que se dirige al vecino país. Los agricultores en estos momentos están preocupados porque no saben cómo van a poder solventar la próxima cosecha que ya ha sido sembrada y obviamente están con riesgo de liquidez para poder cancelar los créditos. Desde el gobierno reconocen que si no se alcanza un acuerdo con Colombia será necesario explorar nuevos destinos para el arroz. No solamente a Colombia, sino que a otros países del mundo, ¿no? Por ejemplo, Centroamérica, en donde se consumen calidades parecidas a las que aquí se siembran, ¿no? Consideramos de que va a haber una respuesta, debería haber una respuesta favorable de parte de Colombia a nuestra petición. El sector está expectante ante las decisiones que adopten ambos gobiernos, ya que con la restricción del ingreso terrestre de arroz a Colombia, los exportadores ecuatorianos tendrán que desviar los envíos por vía marítima con más días de traslado o por vía aérea con mayores costos logísticos. Las importaciones y exportaciones entre Ecuador y Colombia aceleran su tránsito para poder cruzar la frontera antes de que entre en vigencia el arancel del 30% y de las nuevas restricciones anunciadas por Colombia a los productos ecuatorianos. La cadena conformada por empresas de logística, depósitos temporales, agentes afianzados y transporte pesado enfrenta ahora un escenario de incertidumbre. Calculan que habrá pérdidas millonarias por la reducción del comercio internacional. Desde la tarde de este miércoles, el comercio entre Ecuador y Colombia se acelera en el puente internacional de Rumichaca. El flujo de transporte de carga de importación y exportación se intensifica por el apuro de cruzar mercaderías antes de la aplicación del arancel del 30%. Este mayor movimiento ya genera acumulación de carga en las 8 almaceneras de Tulcán, que reportan un incremento en el volumen de mercaderías que buscan pasar la frontera. Pero el arancel no es el único factor que presiona al comercio binacional. A esta medida se suma que varios productos ya no podrán ingresar a Colombia bajo ningún régimen aduanero por los pasos terrestres. Esta doble condición obliga a los operadores del comercio internacional a acelerar el despacho de la carga. Al gravamen se añade una prohibición por 30 días para varios productos agropecuarios frescos y otras mercaderías ecuatorianas. Y la presión e incertidumbre aumentan, dado que aún no se ha precisado cuáles son estos productos sujetos a restricción. Como ahorita estamos pasando lo que es plátano, o sea, aprovechar hasta el viernes, porque ya jueves, sábado y domingo ya toca esperar la expectativa, a ver qué es que pasa. Si ya se pone más, ya no se puede pasar más productos, más caro. Álvaro Lucero, presidente de la Asociación de Depósitos Temporales Aduaneros del Carchi, estima que el escenario que se viene para el comercio internacional por Rumichaca implicará una disminución de hasta el 40%. De los 250 camiones que habitualmente cruzan la frontera, apenas lo harían 100. A esto se suma la afectación a toda la cadena logística. Depósitos temporales, agentes afianzados y transporte pesado enfrentarían pérdidas millonarias. Los gremios que habíamos mencionado habría una pérdida de alrededor de 8 millones de dólares mensuales, ¿sí? Debido a que habría un bajón muy importante. El intenso movimiento por el puente internacional de Rumichaca se mantendría hasta el fin de semana, a la expectativa de algún diálogo entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.
La secretaria de la Administración Pública de la Presidencia se autodenominó enemiga de los medios de comunicación. Esa declaración la hizo en el primer episodio de un podcast que grabó con la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, y que durante esta tarde ya fue eliminado debido a los cuestionamientos que pesaron contra Yelibert, alta funcionaria del gobierno del presidente Daniel Noboa. Diego Cuenca con el informe. Aunque el gobierno tiene a ministros que son accesibles con los periodistas, también hay autoridades que evitan las cámaras o los micrófonos de los medios de comunicación. Una de ellas es Cynthia Yelibert, secretaria de la Administración Pública de la Presidencia de la República, quien se autodenomina enemiga de la prensa. Y eso que soy enemiga de los medios. No me gusta enemiga en ningún medio de comunicación. Primero porque les quiero evitar el mal momento, el mal rato. Los medios te invitan porque te preguntan cosas y quieren que les respondan lo que ellos quieren. Y como yo no les voy a responder nunca lo que ellos quieren, sino que lo que quiere la ciudadanía saber, entonces ¿para qué les voy a pasar ese mal momento, mal rato? Esa confesión la hizo en el primer episodio del podcast, Sin Protocolos, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira. Yelibert justificó esas declaraciones, sosteniendo que ella maneja su comunicación de otra manera, sin especificar cómo lo hace. Por su parte, el director de Fundamedios, organización que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, asegura que la posición de Yelibert baja el nivel de transparencia del sector público. Con los medios amigos, todo, con los medios críticos, ni agua. Lo que está mostrando es que existe una política justamente de nulo rendición de cuentas, de no entregar información. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que defiende los principios democráticos, también cuestiona esa actitud de Yelibert. Los funcionarios y las autoridades están sujetas por voluntad propia a un mayor escrutinio de la ciudadanía, a un mayor control social. Por lo tanto, más bien sus declaraciones terminan siendo sus mejores enemigos. Cynthia Yelibert, quien también es directora nacional del movimiento político ADN, en mensaje de texto, respondió a Televistazo. Mis palabras en el podcast Sin Protocolos fueron parte de una conversación informal y casual. Al referirme a medios de comunicación, no pretendí generalizar ni incluir a todos en la misma categoría. Mi intención fue mencionar que algunos medios pueden tener agendas o intereses políticos, pero no quise decir que esto sea una regla general. Siento un profundo respeto por el ejercicio del periodismo, una profesión que valoro enormemente por su rol fundamental en la sociedad. Mis palabras no reflejan una crítica a la labor periodística en general, sino más bien una reflexión sobre la objetividad en los medios de comunicación. Y ahora vamos con una nota luctuosa. Ha fallecido la señora Ana Luisa Montenegro, madre del campeón olímpico Richard Carapaz, este miércoles a los 73 años, quien enfrentó problemas de salud en los últimos meses. El ciclista carchense se despidió con un mensaje en redes sociales. Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. Carapaz debía debutar esta jornada en la temporada 2026 en el Trofeo Calviá en Mallorca. Sin embargo, se ausentó por esta lamentable noticia. Sonidos latinoamericanos van a destacar esta semana en recitales. Las notas del jazz latino se tomarán el barrio Las Peñas de Guayaquil. Mientras, en Quito, melodías tradicionales sonarán al ritmo de guitarras. Diana León con la agenda cultural. El trompetista ecuatoriano Paul Sánchez será el invitado especial al recital de jazz que se presentará este jueves en la Casa Sino Fabiani de Guayaquil. El sonido versátil del músico y su enfoque contemporáneo se integran con la estética latina y experimental de la agrupación Manteca Latin Jazz Project. El concierto empezará a las 8 de la noche. Hasta este viernes 30 se podrá visitar la exposición Jardín de Nubes de la artista visual quiteña Cristina Salas. Las piezas hacen referencia a las especies del páramo andino, ese entorno natural lleno de vida pero en riesgo de extinción. Este jueves 29 a las 5 de la tarde habrá una visita guiada junto al artista en la Galería N24 de la capital. La actividad no tiene costo.
La cantante Andrea Cóndor acompañará al ensamble de guitarras de Quito en el recital Acordes de Nuestra Tierra, que se presentará este jueves. El concierto recorrerá sonidos de distintos países latinoamericanos, desde la música académica hasta canciones populares. La cita será en la sala de recitales de la Casa de la Música desde las 7:30 de la noche. La revista Billboard publicó su lista de artistas latinos para tener en la mira en 2026. Y de hecho, Alejandro, un ecuatoriano destaca en ese grupo, pero ¿de quién se trata? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota de Ana María Palacios. Jonathan Cedeño, conocido artísticamente como Yombriel, es el ecuatoriano que integra la lista de artistas latinos para tener en la mira en 2026 de la revista internacional Billboard. Es destacado por su fusión de dancehall, raga y reggaetón, además de formar parte de la lista de música favorita del expresidente estadounidense Barack Obama en 2025. El año pasado lanzó su álbum debut titulado Yombriel de la Suerte, consolidando su proyección internacional. En la publicación también figura la multiinstrumentista colombiana Ana Sofía, cuyo estilo de pop alternativo fusionado con ritmos electrónicos la llevó a ser elegida para abrir los conciertos de Gracie, Mike Bahía y Andrés Cepeda. Por su parte, el español Yaray Cortés incorpora el flamenco contemporáneo en su repertorio, acompañado únicamente de su guitarra. A sus 30 años, ha cautivado los rankings musicales desde su debut en 2024 con el sencillo Soñar por Bulerías. La argentina Jamie Sabdie, con sus covers de temas populares, se hizo viral en redes sociales. Después, con su sencillo En Otra Vida, logró éxito internacional. Finalmente, el dúo Ali Yorgaki hizo bailar al público el año anterior con su éxito Capaz. Además, uno de sus integrantes fue nominado como solista a los Latin Grammy 2025. Finalizamos, amigos, esta emisión informativa. Gracias por habernos acompañado y mañana en Contacto Directo estarán Lolo Echeverría, analista político, para hablar sobre la nueva crisis política alrededor del correísmo y el gobierno nacional. Además, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una entrevista por la tensión entre ese país y Ecuador. ¿Hay abandono de la frontera? Recuerde que las noticias se actualizan a toda hora en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en nuestras cuentas de redes sociales. Información verificada con el sello Televistazo. Muy buenas noches.